Soy Flavio Lopresti y hoy en este espacio de Calambur voy a tratar de convencerlos de leer Exhalación, de Ted Chiang, publicado por Sexto Piso. Chiang es un autor norteamericano de ascendencia china, nacido en 1967, escritor de manuales de software, y la primera razón por la que me parece que hay que leerlo es porque, a pesar de que su obra entra dentro de lo que, junto con Pablo Capanna, podríamos llamar el dominio de la imaginación disciplinada, es decir, la ciencia ficción, y a pesar de que está llena de términos técnicos, de disciplinas como el diseño de software, la informática, la biología, la astronomía, no hace falta ningún insumo intelectual previo para leer los cuentos de Chiang. Uno puede entrar a leerlos sin saber nada. En segundo lugar, a pesar de que yo no soy un exitista, con los 19 cuentos que tiene publicados, esa es su escasa obra, Chiang ganó la friolera de 6 premios Locus, 4 premios Hugo y 4 premios Nebula. Bueno, acá las razones por las cuales hay que leerlo y la descripción de la vida y obra de Chiang se van a mezclar un poco. En primer lugar, hay que decir que saltó a la fama Chiang cuando Denis Villeneuve estrenó en 2016 una película titulada La Llegada, basada en su cuento La Historia de tu Vida. En ese cuento, en La Historia de tu Vida, una madre le cuenta a su hija la historia de la vida propia de la niña, y en la articulación de los tiempos de errores nos damos cuenta de que algo raro está pasando con el tiempo. A medida que vamos leyendo el cuento, nos damos cuenta de que eso que está pasando es que una civilización extraterrestre entró en contacto con la humanidad y nos ha legado un lenguaje que nos permite hacer del tiempo una magnitud que podemos recorrer de forma no lineal y tampoco en una única dirección, es decir, podemos ir hacia el futuro. Y ahí aparecen dos temas muy importantes en la obra de Chiang y que la hacen particularmente interesante. En primer lugar, el tema del libre albedrío, porque como nos damos cuenta, si el futuro está previsto en un lenguaje, ¿qué tan libres somos? Y en segundo lugar, las cuestiones vinculares. Si hay una catástrofe en el futuro relacionada con nuestra descendencia, con nuestros más queridos seres, ¿elegimos vivir esa experiencia de todos modos? Citemos de nuevo a Pablo Capanna, que en Ciencia Ficción, Utopía y Mercado indica que la ciencia ficción perdió empuje con el agotamiento del pensamiento utópico y con el dominio de una especie de realismo sombrío que coincidió con la emergencia del cyberpunk. Un rato antes, en el mismo libro, Capanna nos había dicho que la ciencia ficción, el género, había servido como refugio a los grandes temas de la humanidad cuando la ficción seria empezó a mirarse el ombligo, supongamos que con el posmodernismo. Chiang, junto a otros autores, por ejemplo Liu Cixin o China Miéville, es de los que han contribuido a renovar la fuerza del género, precisamente por su capacidad de no evitar, por su interés en abordar los grandes temas, por ejemplo el libre albedrío, las cuestiones vinculares, etc. El tema del libre albedrío es tratado por Chiang en Exhalación en una gran variedad de escenarios y con su enorme talento para los detalles y para la creación de tramas ingeniosas en torno a la fantasía y a la ciencia ficción. Por ejemplo, hay un cuento borgiano de ambiente árabe, ambientado en la Arabia de las Mil y Una Noches, titulado El Comerciante y la Puerta del Alquimista, donde hay una puerta mágica que permite viajar 20 años en el futuro y 20 años en el pasado. Y a pesar de que podemos ver nuestra propia vida, no podemos incidir para nada en los eventos como si estos ya hubieran sucedido definitivamente. Para lo único que nos sirven los viajes es para contemplar o no más sabiamente nuestra vida. Hay un segundo cuento titulado Lo que se espera de nosotros, en donde Chiang inventa un artefacto, un pequeño aparatito parecido a un llavero, que anticipa nuestra voluntad de tocar un interruptor prendiendo una luz. El aparato no se puede engañar de ninguna forma, con lo que Chiang nos sugiere, no muy sutilmente, para depresión de todos sus protagonistas, de todo ese planeta, que nuestra libertad es simplemente una fantasía. En Ónfalos, en cambio, un cuento extraordinario realmente, Chiang inventa una tierra muy parecida a la nuestra, en la que la evidencia biológica indica que todo ha sido creado de la nada, todo el universo y ese planeta mismo, de la nada hace no más de 10.000 años. Ahora, en un universo como ese, creado de la nada, ¿qué pasa con nosotros cuando nos damos cuenta de que somos solamente o un reflejo, o un descarte, o un experimento fracasado, y el centro de ese universo está en otra parte, en otra galaxia? Que ahí están las verdaderas especulaciones y las esperanzas de Dios. Ahí sobreviene una versión terrible, abismal de la libertad. Hay otros cuentos en los que el tema de lo vincular es más fuerte. Por ejemplo, La ansiedad es el vértigo de la libertad. Un cuento en el cual hay una empresa que nos provee de un artefacto muy parecido a una notebook que, al ser abierto,
permite dar curso a una nueva línea de tiempo, a otro universo, un universo paralelo que podemos contemplar a través de la pantalla. Nosotros contemplamos el universo y hablamos con un otro yo que está viviendo una vida paralela, lo cual comporta una gran carga de ansiedad. Ese otro yo vive una vida mejor que la mía, evitó un accidente catastrófico, por ejemplo. Aunque también hay algunas preguntas que abren alternativas positivas. ¿Hay algún consuelo en la contemplación de esos mundos posibles con respecto al dolor que le puedo haber generado yo a un prójimo en mi propia vida? Hay otro cuento extraordinario relacionado con los vínculos, que piensa los vínculos a través de la técnica, de los desarrollos técnicos, que es el ciclo de vida de los elementos de software. En este cuento, dos personajes, dos programadores de software, un chico y una chica, cooperan con un equipo que crea unos entes digitales a los que se llaman digientes. Y el cuento nos presenta problemas en varios planos. El primer problema son todos los que enfrentan estos dos padres de entes digitales parecidos a los de la paternidad, ¿no? La zozobra, el miedo, sobre todo a medida que la obsolescencia de la plataforma para la que fueron creados les impide a estos digientes seguir vivos. En segundo lugar, los problemas que enfrentan los digientes mismos con respecto al libre albedrío, al relativo libre albedrío, consideremos todo lo que venimos diciendo, que implica para ellos tener una conciencia. Y en tercer lugar, el enfrentamiento de estos dos padres con los peligros del mundo y con los peligros que comportan las decisiones de sus criaturas. Voy a comentar finalmente un cuento que hace que el libro valga la pena casi absolutamente. A pesar de que todos los cuentos son extraordinarios, hay un cuento muy bueno titulado La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Es un cuento que presenta dos tramas distintas. En una trama hay un software que está dentro del cráneo que nos permite reconstruir nuestra memoria de manera exacta. La otra trama del cuento pone a un individuo, a un miembro de la nación Tib, una nación africana que desconoce la escritura, en contacto con un misionero europeo, lo que le hace aprender a este personaje el arte de la escritura, lo que provoca también una serie de desequilibrios en relación con la identidad, la pertenencia a la cultura e incluso el poder, ¿no? Chiang anuda las dos tramas en torno a una pregunta por la identidad. ¿Quién somos realmente? ¿Van a ayudar estas tecnologías alfabéticas, como las llama Chiang, el software y la escritura, a una mejor comprensión de nosotros mismos? ¿Y el olvido? ¿No era necesario el olvido para la construcción de nuestra identidad? Como verán, Chiang no le teme a las ideas. Vamos a usar una palabra vieja. Exhalación es una cornucopia llena de ideas. De hecho, hay un montón de cuentos que no hemos comentado y que he dejado para que los conozcan a medida que vayan leyendo su propio ejemplar de este extraordinario libro de Ted Chiang. No dejen de leer Exhalación, publicado por Sexto Piso. Nos vemos en el próximo.